Hola, soy Valesca y estoy emocionada porque este es mi primer blog. Estaba hace mucho tiempo queriendo hacer este tipo de videos más personales donde podamos conectar a través de historias de costura, por supuesto, y también otro tipo de manualidades. Y por qué no, también cosas de huerta, cosas de casa, cocina, quién sabe. Bueno, lo que se nos vaya ocurriendo en el camino. Así que si a ti te gusta este tipo de videos, eres bienvenida y voy a intentar hablar un poco más lento porque ya las que me conocen saben que parezco locomotora y también hacerlos más cortos para que no se aburran tanto. ¿Están listas? Empecemos. Como es mi primer blog, la idea es que las personas que no me conocen me puedan conocer un poco y aquellas que ya me conocen algo me puedan conocer un poquito más. Eh, Voy a ir intentando mostrar algunos videos, quizás fotos, lo que vaya encontrando dentro de mis archivos de aquellos años, de hace muchos años, porque yo empecé en el mundo de las manualidades cuando estaba embarazada. Así que espero aquí dejarles una foto con esta barrigota. Mi primera hija, muy esperada por supuesto. Y bueno, yo estaba trabajando en esa época y tenía muchas ganas de tejerle un ajuar a mi hija. Tenía esa idea loca en la cabeza de que no sé si idea loca en realidad, sino que esa idea de antigua, de allá de antaño, que nuestras abuelas le tejían, ¿cierto? El ajuar completo, las mamás le tejían el ajuar completo a sus bebés. Entonces yo tenía, como era mamá primeriza, tenía ganas de hacer eso mismo y como tenía una compañera que tejía, porque había tenido su bebé hace muy poco tiempo, le pregunté si me podía enseñar a tejer. Así que ella me enseñó y la verdad que descubrí que tenía bastante habilidad en el tejido. En ese años era el tejido a dos agujas o palillos. Eh, Tengo por aquí una revista que le saqué harto provecho porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo soy súper obsesionada cuando me dedico a aprender a hacer algo. Quiero tener todo, todos los tipos de hilo, lana, números de, en esa época, números de ganchillo, materiales, ya sea en cualquier ámbito de las manualidades. Así que también, por supuesto, se había en revista en esa época porque era una época, estamos hablándose, más de 24 años atrás. Entonces, no existía YouTube, no existía Internet, chiquillas. Así que tocaba aprender de la mano de las revistas. Así que ya vinieron a ser nuestra gran compañía. Así que tengo una revista de allá por esos años, desde 1998. Y les voy a mostrar el primer, porque no tengo, no sé si tengo fotos. Si tengo fotos, se las voy a dejar aquí. Si es que aparece alguna foto con mi hija con el traje, o sea, las primeras ropas y prendas que le tejí a palillo. Miren, es esta. Ve, mira, le voy a mostrar, no tiene ni siquiera, ni siquiera tiene portada la revista, está muy viejita y de hecho en las explicaciones, porque le mostraba que era este, le tejí este, era divino el proyecto, mírenlo, es precioso. Todavía hoy en día lo encuentro muy lindo, a pesar que ya han habido muchos puntos nuevos y hay muchas técnicas que no conozco. Por eso no me siento perfecta, o sea, no perfecta, sino que más bien no me siento experta en tejido, a pesar de que yo empecé tejiendo mucho. Me obsesioné con el tejido. Y miren, bueno, aquí están las explicaciones y si se fijan, ya está incluso esta rota, yo creo que no sé si podría volver a sacarla. Por eso digo que no soy experta en tejido, porque si bien es cierto, aquí está la explicación, yo ya tengo un poco más de experiencia en algunas cosas, pero aún así yo no puedo sacar esto así con solo verlo. Tengo que seguir las instrucciones tal cual al pie de la letra. Bueno, después de esto, de ponerme a tejer como loca, lógicamente mi compañera de trabajo también le hacía a la costura. ¿Y qué creen ustedes? Bueno, también me enseñó algunas cosas básicas, yo creo, primordiales en ese entonces.
de costura y también adquirí algunas revistas de costura para poder coser. Me acuerdo que lo primero que me enseñó fue hacer un abriguito súper sencillo, no se imaginen ustedes. Voy a intentar buscar una foto donde aparece con el abrigo. La verdad que era algo así como una chaqueta eh, muy abrigadora porque era como de como de borrego, que le llaman la piel, creo, era doble, entonces era muy, muy gruesa. Punta Arenas, yo en esos años vivía en la ciudad de Punta Arenas, entonces hacía mucho frío allá y hay épocas donde cae incluso la nieve, entonces venía súper bien. Y me acuerdo que ella le hizo uno y yo quise hacer el mismo. Era como tipo Montgomery, que tenía como unas especies de ay, no sé cómo se llaman estas cositas que van aquí, que estos brochecitos que van en un lado y luego van amarrados hacia el otro lado. Bueno, eran una cosa así, ¿sí? Voy a buscar una foto para mostrarles como la idea, más o menos. ¿Ya? Y bueno, eso fue lo primero que hice en costura y muchos pantalones, porque los pantalones eran lo más sencillo de hacer, ya que lo único que había que tener como la medida del pantalón y lo que hicimos fue que sacamos de la misma medida otro pantalón, me enseñó a sacar el molde para hacer otro diseño. Entonces, en base a ese mismo patrón, hacía todos los, los moldes. Si le quedaba un poquito grande, obviamente que lo dejábamos para que creciera un poquitito más. Los bebés crecen súper rápido, así que recuerdo que toda la ropa que le hice, todo le quedó súper bien y perfecto, según yo, a mi visión en esa época. Además que no llevaba una pretina o algo especial, ni cierre, ni mucho menos para poner cinturones, ni nada, sino que era algo sencillo, como tipo calzas, pero en versión pantalón, también de polar, y le colocaba un elástico arriba y listo. Pero me acuerdo que también quise hacerles otras prendas, así que traté de hacerle algo mucho más elaborado y les voy a mostrar estas revistas que en su época se vendían y eran de costura. Se llaman Criaturas y son argentinas. También son del año de la pera, desde esa época. Y miren las prendas lindas que habían para coser, para hacerle ropita, chaqueta y todo. Venían de varias tallas. Les voy a mostrar a ver si hay alguna versión aquí más pequeña. Aquí. Ahí, por ejemplo, están como de pijamitas y venían como de la talla pequeña a la cierta talla, decía desde, bueno, esta dice de 3 años, algunas de 6 años, otras de 1 año, de 4 años y así. Y en algunos casos habían algunas que estaban para 2 tallas. Así que aprendí, no sé si alguna vez vieron estos tipos de patrones de costura, las que hoy en día hacen muñequería, porque todavía existen revistas que venden y que vienen los patrones así. Eran medio enredados, a mi gusto, para sacarlos porque había que buscar la letra, el color y todo el cuento. Y de repente uno, tratando de calcarlo, se perdía un poco en el camino. Así que cuéntenme ahí si alguna vez ustedes hicieron alguna prenda o algún muñeco o alguna cosa en costura con este tipo de patrón. Y bueno, de estos, lo que hice, ya les voy a mostrar, fue una blusa que llevaba alforzas, que en esa época yo no sabía que se llamaban alforzas, sino que yo las hice, no sé si se aprecia bien ahí, es esta, ahí es esta. Incluso las hice con un tono muy parecido al color del que aparece en la foto. A ver si se aprecia mejor, lo voy a mostrar más ahí, más cerca, ahí se aprecia mejor. Ve que tienen unas alforzas. Le hice hasta los ojales. Ahora sí me preguntan. Hace mucho rato que no hago ojales en las muñecas porque el ojal que yo utilizaba era un ojal que salía en la máquina de coser y la verdad que era el justo y preciso para una prenda de ropa pequeña. Y bueno, yo empecé, como les dije, con ese tipo de manualidades porque a mí mi incentivo mayor fue el nacimiento de mi hija. Entonces, si no hubiese tenido, quizás si no hubiese estado embarazada, no sé, si hubiese empezado a hacer algún tipo
de este tipo de cosas o haber descubierto esta faceta que yo tenía que se me daba muy bien, que se me facilitaba el tema de las manualidades. Una vez que yo ya aprendí estas dos disciplinas, a coser y a tejer en palillos, descubrí dentro del tejido que existía el ganchillo, que es el crochet. Y, eh, y empecé a hacer, ya parecía abuelita, porque recuerdo que empecé a hacer pañitos de crochet y tejía, por ejemplo, pañitos para el refri, pañitos para la cómoda, para la tele. ¿Se acuerdan que antiguamente las abuelitas tejían, no sé si lo hacían a ganchillo, yo creo que lo hacían en frivolité, pero igual uno veía las casas de la abuelita y estaba todo lleno de ganchillos por todos lados, pañitos y todas esas cosas. Bueno, hice unas cuantas de esas cosas. La verdad que todavía tengo algunas por ahí, pero las traté de buscar para mostrárselas en el video. No sé si después el momento de editarlas encuentro y las puedas incorporar al tomarle alguna foto y mostrárselas, pero si no, bueno, quedarán ahí en el olvido y en el recuerdo mío. Bueno, después que tuve a mi hija, me dio depresión postparto y yo en esa época trabajaba, así que tuve que estar con licencia mucho tiempo y obviamente con tratamiento. Y en ese entonces mi marido trabajaba en la Fuerza Aérea y habían muchos cursos que ofrecía la Fuerza Aérea y encontró que era una buena opción porque como vio que tenía, que me gustaba esto de las manualidades, eh, me dijo de que por qué no tomaba algunos cursos y así me distraía con el tema de las manualidades. Como les decía, me dio depresión postparto y tomé unos cursos. En esa época me acuerdo que tomé un curso de pintura decorativa donde enseñaban decoupage, marmoleado, técnicas todas que tenían que ver con la técnica de pintura, pero efectos, así como efecto de mármol, efecto de craquelado y todo ese tipo de cosas de pintura. Y luego en el próximo año, como me quedó gustando, yo volví a trabajar, pero seguí tomando estos cursos después de la hora del trabajo y llegué a la pintura country. Cuando llegué a la pintura country, la verdad que me enamoré del estilo. Y yo ya había incluso tomado un par de cursos de muñecos de trapo, pero no eran para nada el estilo country. Así que cuando descubrí la pintura, también descubrí que existía el estilo country en la muñequería. Y a la par seguí trabajando en muñecos de trapos con lo que era la pintura country. Les voy a mostrar algunos trabajos de ese entonces, son re antiguos. Los más nuevos, la verdad que la mayoría de ellos yo ya no me los quedé, ya sea porque los vendí, aparte que yo vivía antes, no lo había mencionado, pero soy de Chile y vivía en otra ciudad, en Punta Arenas, y ahora vivo en Valdivia. Entonces, como me venía para acá, para no traerme tanta cosa, decidí vender la mayoría y muchos de ellos también los vendí en feria. Estuve antes de venirme en una feria súper importante. Pero bueno, les voy a mostrar. Bueno, este que está hecho en una tabla como un plato y es navideño, ahí tiene sus detalles y sé que tiene, ahora que lo miro, tiene bastantes detalles, pero convengamos que esto fue uno de mis primeros trabajos de esa época. Entonces ya tiene bastantes años. Y lo mismo que el angelito, que está acá. No sé si lo puedo arrancar aquí. Y el angelito, que es una Regedi, porque ya los que me conocen saben que yo amo las Regedis, que son este personaje icónico americano y que tiene que ver mucho con el country primitivo, que es otro estilo dentro del country, el country primitivo. Bueno, cuando descubrí esta cosa del country, del estilo, también lo llevé a lo que es la porcelana en frío.
Pero antes de pasar a mostrarles algo, voy a mostrarles mis primeras revistas, porque cuando uno empieza, como yo les decía, en esa época no existía el internet. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en estos tipos de trabajo, uno quiere tener la mayor inspiración. Ahora, hoy en día lo es el internet, pero en esa época eran las revistas, así que debo decir que a veces trabajaba incluso para comprarme revistas. Así que les voy a mostrar algunas, no todas, quizás más adelante en algún blog dedique tiempo solamente a mostrarles algunas de las revistas. Si bien es cierto, esto es poco en comparación a lo que en algún momento tuve, porque tuve muchas colecciones de revistas, pero también, como les dije, yo me venía para acá y tenía una cantidad de cosas que tuve que irme deshaciendo de ellas, así que muchas de ellas ya no las tengo. En lo que es los muñecos de trapo, yo empecé, miren, esto no es como estilo country, es como otro estilo, dice country, pero yo para mí no es estilo country. Eh, que eran estas revistas y los diseños. Miren los diseños súper básicos, sencillos ahí. Y yo creo que ahora uno le podría dar como una reforma, ¿cierto? En su momento yo los encontraba maravillosos, pero ahora si me preguntan, eh, no me gustan tanto, así que no sé si los haría. Pero, miren, ahí. Pero tienen su encanto. Hay gente que todavía trabaja de esta forma. Uno se va a ir, uno se va perfeccionando igual con el correr del tiempo. Miren, ahí está. Ahí. Luego de este mismo estilo de revista había unas que sacaron de pintura country, pero que también existía, es la misma editora, digamos, de estas de pintura country. Habían unas de muñecos country. Yo las tuve todas, sin mentirles, chiquillas, que yo viajaba a Argentina, porque estas eran revistas argentinas. Yo iba exclusivamente a Argentina porque estábamos a 2 horas de Gallegos, y la verdad que era re barato ya, y en esos años nos convenía a nosotros viajar, y yo compraba revistas, más que mi mamá viajaba mucho a Gallego porque el marido de ella, mi padrastro, era argentino, entonces toda la familia estaba allá y siempre viajaban y me traían muchas revistas de allá. Entonces así descubrí, ahí, entre ellos, a la Ale Sandes, que trabajaba muñequería. Pero de esta misma, miren, aquí está, justamente en la parte de atrás, sin querer, estaba el tema de lo que yo les decía, que dentro de la misma editorial, de esta misma editorial, existían los de muñeco country, e incluso existían también los de porcelana en frío, de la misma editorial, pero yo las de muñecos country los tuve todos. Ahora lamento haberlos vendido porque había proyectos muy lindos que hoy día podría quizás modernizarlos, llevarlos digamos, a la actualidad con las técnicas de hoy en día. Pero me quedé con las de pintura country porque hay en algunas de ellas diseños muy lindos. Por ejemplo, este Santa lo tengo en un corte que nunca lo terminé de pintar. Así que este año pretendo retomar un poquito lo que es la pintura country. Tengo ganas de pintar. No le voy a mentir, hace mucho rato que no pinto, así que tengo muchas ganas de pintar. Así que bueno, igual díganme si les gustaría ver mis trabajos, que no sean obviamente solamente de costura, si también quieren ver trabajos de pintura country o de cualquier cosa que se me ocurra empezar a hacer para mostrarles. Y bueno, como yo les decía, descubrí a ella, a la talentosísima Alessandre, argentina, un referente en lo que era muñequería en esos años. La verdad que yo amaba su trabajo. También tuve todas las revistas no todas en realidad, la mayoría, pero habían algunas que no llegaban a Gallego. La mayoría la distribuían en Buenos Aires, así que lo que llegaba a Argentina por el lado de Gallego yo lo podía obtener, pero las que no alcanzaban a llegar a ediciones muy hermosas me las perdí. Todavía tengo hartos diseños de ellas y trabajos que en algún momento hice, que voy a ver si lo encuentro por ahí y se los voy a mostrar. Y bueno, mi recorrido por las manualidades no quedó ahí, así que después empecé con el tema de lo que era la porcelana en frío. Pero en esa época, ya cuando yo empecé con el tema de la porcelana, mi mamá había fallecido hacía muy poco, y al año siguiente mi hija la habían diagnosticado, no sé si la mayoría sabe, pero si no aquí les cuento, porque es parte también de mi emprendimiento y de por qué tuve que decidir empezar a trabajar desde casa. Bueno,
a mi hija le diagnosticaron en ese momento trastorno bipolar, pero había como las enfermedades mentales se parecen muchas, los síntomas a otros. La verdad es que en su momento o sea, la psiquiatra había pensado que incluso podía ser un cuadro de esquizofrenia. Así que en ese entonces, cuando todavía no había un diagnóstico claro y preciso, nos tocó viajar desde Punta Arenas a Santiago con suma urgencia para que la hospitalizaran en una clínica psiquiátrica y pudieran diagnosticarla lo más certero posible. Los diagnósticos generalmente mentales tardan en ser como categóricos porque necesitan que tengan años con ciertos síntomas para que se puedan corroborar que efectivamente tienen esos trastornos. Bueno, ella salió con el trastorno de la clínica diagnosticada con el espectro del trastorno bipolar en tipo 2 y seguir un periodo, digamos, de, de tratamiento y con medicamentos, ¿cierto? Y con la psiquiatra y la psicóloga. Pasaron años en que ella pudiera lograr una estabilidad. De hecho, después con el correr del tiempo se pensó que no tenía trastorno bipolar y que era borderline. Y hoy en día está diagnosticada con trastorno bipolar, borderline y no sé si decir una especie de autismo, pero también es autista, pero puede relacionarse perfecto con la gente, pero con ciertas limitaciones. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque me pasaron estas dos etapas súper difíciles en mi vida que hoy en día lo puedo contar así tan bien, a pesar que pasamos por periodos en que tampoco lo pasamos tan bien porque es una enfermedad que va a tener que llevar de por vida. Y de hecho este año que pasó fue el año más difícil que hemos tenido después de que fue diagnosticada. Entonces, en ese momento cuando a mí me lo dicen, yo estaba trabajando y tuve que igual dejar de trabajar y empezar a ver de qué manera podía solventarme económicamente. Yo tengo un marido, pero igual los medicamentos son caros, igual nosotros teníamos un plan de salud muy bueno en ese entonces y si bien es cierto cubría el tema de la salud, pero había muchas otras cosas que ya no percibíamos porque ya no estaba mi sueldo, que en ese entonces yo trabajaba, entonces ya no existía ese sueldo, por lo tanto tenía que empezar a hacer algo y yo ya había adquirido todo el conocimiento de muchos años, desde que tuve a mi hija hasta que ya le diagnosticaron esta enfermedad. Por lo tanto, empecé a trabajar desde casa. Eh, Empecé primero, aprendí el tema de la porcelana en frío. Perdón, tomar un poquitito de agua. Y lo aprendí de forma muy autodidacta. No tuve clases de porcelana en frío porque era muy reciente esta técnica en Chile. Yo estoy hablando hace muchos años atrás y todo lo aprendí en base a, por ejemplo, a cosas que uno veía. Ya en esa época ya teníamos YouTube, en la época que yo le estoy hablando de que ya habían pasado ciertos años y ya está YouTube. Habían ciertas clases, pero eran muy pocas lo que uno podía adquirir de conocimiento en YouTube, porque había muy pocas profesoras dando clases o videos. Así que lo hice a través de revistas. Y obviamente que si bien es cierto, uno puede aprender de forma autodidacta y esto es como un ejemplo para muchas quizás, en que también es importante pagar por los cursos porque de verdad que uno no aprende todo de forma autodidacta o no lo aprende bien. Y eso fue lo que me pasó con el tema de la porcelana porque yo la teñía con cualquier pintura, por lo tanto se me resecaba la masa, utilizaba cualquier masa y a veces había masas que no servían para ciertas cosas. No sabía utilizar ciertas técnicas, así que me salían como más o menos nomás las cosas. Así que cuando hubo una oportunidad de que llevaron para Punta Arenas a una profesora de Santiago, de la capital, que ya tenía más experiencia, ya se dedicaba al tema de la porcelana, fue a hacer unos seminarios, lo tomé. Dije, sí o sí, lo tengo que tomar.
y pagué esos seminarios y aprendí muchísimo, a pesar de que yo soy mala para ir a los seminarios porque yo soy muy perfeccionista, entonces trabajo minuciosamente y a mi ritmo. Soy muy lenta para trabajar, entonces cuando estoy recién aprendiendo una técnica o algo, me tomo mi tiempo para aprender bien. Entonces nunca terminé ningún proyecto de los seminarios que iba, pero lo importante es que aprendía la técnica, que era lo principal. Y ahí adquirí conocimiento de que la masa se tiñe con pigmentos que son para masa porque son más amigables, que si bien es cierto uno puede ocupar cualquier tipo de pintura, para ciertas cosas sí sirven, pero para otras no. Entonces aprendí tips, técnicas y ahí me fui perfeccionando. Una vez que me fui perfeccionando, yo tenía una vecina con la cual nos hicimos amiga y como ella sabía que yo no podía salir a vender, me sugirió de que porque ella no iba a las ferias, yo le pagaba y yo me dedicaba a mi casa a trabajar. Así que fue mi primera empleada asalariada, de mi primer emprendimiento. Así que ella me hacía como el favor de ir a las ferias y llevaba mis cosas y las vendía y yo le pagaba a ella un porcentaje. Fue así como la gente que vio mi trabajo preguntó a mi vecina que si acaso yo daba clases. Y como yo necesitaba dinero, obviamente yo me agrandé totalmente. Les dije que sí, que sí. En ese entonces yo todavía no daba clases de porcelana en frío porque estaba todavía aprendiendo técnicas y cosas así, haciendo cosas pequeñas, qué sé yo. Así que lo que ya te sabía harto era pintura, porque como yo les dije hace un rato atrás, yo me obsesiono cuando aprendo algo, entonces trato de aprender todo lo máximo que pueda, entonces, y le doy como, empiezo a hacer una cosa y no paro hasta hacer un montón de cuestiones de la misma. Entonces eso va adquiriendo igual experiencia. Así que tenía muchas cosas de pintura de madera y además que me había comprado una máquina para cortar madera, trupán. Entonces yo cortaba el trupán, si no lo cortaba mi marido, qué sé yo. Así que podía ofrecer los cortes y como le pegaba al dibujo, entonces yo hacía los diseños, los dibujos que encontraba o no sé, que se me podían ocurrir. Yo los pintaba y luego los enseñaba para mis alumnos. Y así fue como empecé a dar clases presenciales de pintura country en mi casa, en el comedor de mi casa, que era un comedor pequeño, eh, y que era incómodo porque mi marido llegaba, generalmente la gente que tomaba los cursos era gente que trabajaba durante el día, entonces iban a clases súper tarde. Y era en el horario en que generalmente llegaba mi marido de la casa, así que le tocaba que no lo recibiera como correspondía, no le preparara la once, no tomáramos once juntas, comer, qué sé yo. Y lo incómodo porque tenía que pasar por el comedor para pasar al baño. Si las chicas querían entrar al baño y él quería ir, había ir. Así que, como vi que me estaba yendo bien, decidimos, esa casa tenía un galpón y ese galpón no se ocupaba. Caía lluvia, se mojaba y todo. Así que le dije, mira, ¿por qué no habilitamos ese lugar para que yo dé clase? Y como tenía una puerta que estaba así como semiabierta, que tenía el marco en realidad, no tenía la puerta en sí, lo cerramos y lo arreglamos para que sea un taller. Así que empezamos a hacer el taller y yo no sé si tengo fotos de ese taller, pero si tengo, también se las voy a mostrar por aquí. Y así empecé a dar clases. Y después mi hija se empezó a sentir mejor, ya estaba mejor diagnosticada, por lo tanto los medicamentos empezaron a hacer mejor efecto, porque fueron años, yo les digo literalmente años, en que no veíamos, digamos, como que no sentíamos que los medicamentos estuvieran haciendo efecto en ella. Así que una vez que ya estuvo mucho mejor, yo ya pude empezar a ir a ferias y empecé a ir con la porcelana en frío. Como me dio esto por la porcelana, igual llevaba algunas cosas de madera, qué sé yo, pero empecé con el tema de la porcelana en frío. Les voy a mostrar un trabajo mientras, para que no se aburran con tanta bla bla, pero está bastante deteriorado porque es uno de los pocos proyectos que me quedó de los que me traje y que, bueno, se estropeó con el tiempo. Este es un proyecto, no es un diseño mío, es un diseño de la Linda Santos, que yo la amo, la adoro. Ella trabaja espectacular en porcelana, en frío, ella es brasileña
Y bueno, hay varios referentes. En algún momento les voy a contar todos mis profesores, o no todos los profesores, pero todos los referentes en cuanto a manualidades de todo tipo que a mí me gusta y a quienes sigo y son mi inspiración total. En la lamparita la hice con una bombilla estos de vehículo que se le ocurrió a mi marido que podía hacerla con esa y la verdad que quedó bastante bien la lámpara. Ahora está deteriorada porque obviamente se me rompió en el camino. Mire, no se me rompió la lámpara, sino que se me rompió las partes de la porcelana en frío. Súper cuático ahí, pero bueno. Igual le voy a dejar aquí algunas fotos y a continuación le voy a dejar un video para que se rían un poco de ya por los años, un poco más joven, con mi amiga Marce Mancilla, las que la conocen, y que en algún momento fuimos a una feria y nos invitaron después a participar a un programa de televisión que ayudaban o daban un espacio a las personas que íbamos a las ferias de las emprendedoras. Así que aquí les voy a dejar entonces el video. Quiero darle las gracias, chicas, que estén acá acompañándonos, mostrando las cosas hermosas que ustedes hacen. Valesca, por favor, presenta lo que tú trajiste hoy día. Son microempresarias regionales que estuvieron en la Expo Bellas, así que las quisimos traer para que ustedes las conozcan lo que hacen y realmente apoyar a las microempresarias regionales. Valesca. Listo, muchas gracias Martita primero por invitarnos al programa y bueno, les voy a mostrar, estos son trabajos hechos con masa, porcelana frío, pueden ver, reciclamos los frascos de café, claro, los frascos grandes, se pueden hacer, la masa se puede aplicar sobre madera, lo podemos mezclar con género, haciendo trabajos como para baby shower, damos clases igual, y es un trabajo fácil que lo puede hacer cualquiera, desde los niños hasta el más grande, digamos. Hermoso, hermoso lo que tú haces con tus manitos, realmente muy lindo, todo hecho a mano. Mira, me tienes impactada con ese bebecito chiquitito que tienes ahí, muy lindo. ¿Cuánto te demoras en hacer cada obra de arte? Porque esto es una obra de arte. Mira, la verdad depende del proyecto. Por ejemplo, un frasco así de grande puede durar más o menos unas 4 clases de 3 horas cada clase. Ah, ya, qué lindo. Se pueden hacer adornos para torta, el mismo bebé como para baby shower, los frasquitos como para regalarlos con galletitas, dulces. Y bueno, para adornar los cuartos de los niños. Sí, la verdad que la porcelana está invadiendo la región a full. Sí. ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Muchos trabajos realizados? Sí, tengo bastantes, pero también así a medida que se van haciendo, se van yendo también trabajos. Tengo muchas clientas y también tengo que ir realizando trabajos para las alumnas, pero también tengo que dar clases, así que... ¿Dónde te pueden ubicar, Valesca? Bueno, yo atiendo en Avenida España 0953 y si no me pueden ubicar por el Facebook, mi página es Austral Country y ahí pueden contactarse conmigo. Muchas gracias por traernos esto tan lindo. Valesca nos va a dejar un regalito para que las amigas, durante la semana vamos a publicar cómo vamos a hacer el concurso para regalarles en el Facebook de Martita Exclusividad. Vamos a sacar una foto y vamos a mostrar la dirección de Valesca para que la puedan ubicar, el tema de los cursos, o si quieren hacer algo en especial, sí, igual pueden igual pueden hacer su encargo de algo entretenido que quieran hacer, a ver, baby shower, cumpleaños. Sí. Muchas gracias, no, a ti, Martita. Bueno, espero que no se hayan reído mucho, pero ahí pudieron ver algunas de mis cosas de porcelana en frío con las que yo trabajé y bueno. También en esa época abastecí a varios locales en la ciudad de Punta Arenas y llevaba muñecas a un local de una tienda de ropa y vendía muchos souvenirs de cosas de porcelana en frío a locales a locales turísticos que reciben, valga la redundancia, los turistas. Hacía muchos pingüinitos, ovejitas y esas cosas y también abastecía algunos locales y emprendedoras que se dedicaban a vender cosas, entonces ya las revendían. Así que me iba bastante bien, tenía clientela bastante, ya era bastante conocida, daba mis clases, tenía clases en la mañana, en la tarde y en la noche, entre horarios distintos, porque abarcaba 3 públicos totalmente distintos. Entonces, y si bien es cierto, empecé con la pintura a dar clases, pero entre medio también di clases de porcelana en frío. Mucha gente, porque estaba en boom,
y había poca gente que la daba, entonces como que ahí tuve un buen nicho en cuanto a lo que es las clases de porcelana en frío. Así que estuve mucho tiempo dando clases, conocí mucha gente, así que le mando ahí un besito a la Susanita si alguna vez me ve, a la Anita Claudia, a todas las chiquillas ahí que tuve de alumnas en algún momento. Eh, Después de un tiempo me dediqué al vellón. Ustedes van a decir, pero ¿qué no ha hecho? No sé, varias cosas que no ha hecho. No he hecho nunca billutería. Yo creo que este video debía haber sido de las cosas que nunca he hecho. Billutería nunca he hecho. Billutería es como las cosas, estas como los collares, las pulseritas, estas cosas así. No, nunca he hecho ni collares ni esas cosas. Tampoco he hecho macramé. Y bueno, hice mosaico, hice estaño, decoupage, todas las cosas, bueno. Y en la última época, ya antes de venirme, estuve incursionando en el tema del vellón porque Punta Arenas es una ciudad ganadera donde existen muchas ovejas. Y Punta Arenas vive del ganado y por lo tanto ya se esquila mucho, que es el corte del pelo de la oveja, que es el vellón. El vellón, la lana, una vez que se la saca a la oveja, obviamente que tiene un tratamiento y ese tratamiento lo convierten en lo que le llaman el vellón, que es el vellón que viene como, a ver, para las que no lo conozcan, a ver si tengo algo aquí. Este es el vellón que es la lana de la oveja, este es en color crudo, el color natural que no está teñido, y luego vienen, lo tiñen en distintos colores, y ahí lo tiñen con, ya sean con elementos naturales o bien con anilina. Y bueno, empecé a trabajar con el vellón, de hecho tengo muchas cajas con vellón todavía y por eso fue que empecé después a incursionar con el vellón y la muñequería, incorporando el pelo del vellón eh, a las muñecas, porque yo trabajaba ya en ese entonces con la aguja de fieltro, que es esta aguja que se utiliza para el vellón y que muchas de ustedes ya lo han conocido a través de la muñequería, porque es como yo aplico el pelo a la lana a las cabezas de la muñeca. Y esto lo descubrí porque yo ya trabajaba el vellón en varios tipos de superficies. Yo hacía unos cuadros en telares y el telar, que sirve como para trabajar al óleo, es de tela. Y yo vi que se adhería perfectamente el vellón a ese tipo de tela. Así que pude hacer unos cuadritos, les voy a dejar aquí algunos trabajos en vellón. Eh, este cuadro, por ejemplo, está hecho en telar, en estos tipos cuadros que existen para pintar al óleo y que se trabaja con la misma forma de la aguja, filtrándolo y aplicándole el vellón para formar imágenes, diseños como de cuadros. Y también todos estos trabajos de modelado, que era lo que a mí más me gustaba en cuanto al estilo del vellón. El vellón, o sea, el trabajo del vellón está caracterizado no como una manualidad, sino como una artesanía. ¿Y por qué me fui trabajando en me desvié del camino del country? Porque el country es un estilo totalmente americano y el tema de trabajar con el vellón, que es una artesanía, era algo muy regional. Y estuve mucho tiempo metida como yo abastecía a locales de turistas. También empecé a ir a ferias en la zona franca de Punta Arenas, que es un lugar muy estratégico para digamos, atraer público. Y empecé a vender justamente este tipo de cosas. Hacía ovejitas, pingüinitos en vellón y se vendían bastante bien. Y a veces pasa que no era algo que a mí me matara o me apasionara, pero en algún momento me vi obligada a hacerlo. No sé si les pasa a ustedes de que a veces hay que dejar a un lado lo que a uno le gusta por la necesidad, porque a veces se puede vender más una cosa que no nos guste tanto que otra que a lo mejor nos guste más, pero que a lo mejor no es tan vendible. Y bueno, ¿por qué digo lo del vellón y cuánto lo del vellón? Un poquito porque cuando llegué a la ciudad de Valdivia yo pensaba seguir trabajando con el vellón,
porque encontré que también era un buen nicho que se podría trabajar aquí en Valdivia. Pero yo ingresé a una agrupación. El primer año que llegué tuve que buscar dónde, porque no conocía a nadie. Por lo tanto, venía con una mano adelante y una mano atrás, como quien dice. Entonces necesitábamos hacer dinero y la verdad es que más encima nos vinimos a vivir al campo, entonces estaba muy alejada de la ciudad y no tenía ningún contacto de nadie. Por lo tanto, sabía que existía una feria muy grande y se me ocurrió ir antes que terminara, porque llegué un día 15 de febrero y la feria duraba hasta ese mes, terminaba ese mes. Pero los primeros días que llegamos, obviamente, estábamos preocupados de otras cosas. De hecho, todavía no llegaba ni nuestro vehículo, ni las cosas, el camión del flete, la mudanza, se tardaba porque eso venía de forma eh, terrestre y se demoraban por lo menos 3 días y 2 noches. Entonces, y quizás un poco más porque entre que pasan a otros lados, no sé qué hacen y todo, pero igual no era algo tan rápido. Entonces llegamos primero nosotros y la mudanza obviamente llegó unos días después. Así que tuve que pedir un Uber, ya que yo vivía lejos y no conocía, ¿cuánto que se llama? El tiempo o las micros o los buses que pasaban, donde pasaban. Además que yo estoy muy alejada de la carretera, entonces igual iba a tener que caminar mucho, así que llamé mejor a un Uber y que me viniera a buscar y después me viniera a dejar y que me llevara a La Zabal, que era una feria muy grande. También les voy a dejar aquí un extracto de más o menos la feria, un pequeño extracto porque este video lo grabé cuando fui el año pasado a la feria La Zabal y tuve la suerte de estar como vendiendo, exponiendo. Pero en ese momento, obviamente, yo fui a buscar contacto y llegué a una persona que era la presidente de la agrupación, que era la agrupación Supermamá, que estoy súper agradecida porque me acogieron súper bien, pero me dijeron que no podía entrar con Bellón, así que el Bellón, pues, chao. Tuve que empezar con la muñequería, porque la idea de la agrupación era que no podía haber nadie, que no se repitieran, digamos, los emprendimientos. Entonces ya había alguien trabajando con Bellón. ¿Y qué creen ustedes? Esa persona duró la nada misma, entonces yo podría haber trabajado con Bellón, pero bueno, no importa. Me reconectó porque hacía mucho que no cosía. Yo había hecho un par de muñecas antes de venirme, pero muy poco porque yo ya estaba ya en el tema del vellón, había tenido mis clases de porcelana en frío y pintura, por lo tanto eh, no estaba tan metida en el mundo de la muñequería y esto hizo que yo volviera a retomar los muñecos de trapo. Y como toda cosa, hay nuevas técnicas, existen nuevos procedimientos, inspiraciones, gente que maravillosa en el mundo que hace cosas hermosas que nos sirven de inspiración. Por lo tanto, me reencanté de vuelta con el tema de los muñecos de trapo. Y en ese intentando, que estuve todo un año participando de muchas ferias, aproveché de conocer todos los puntos claves acá en Valdivia, validar mi producto, porque también esa era otra. Yo venía de una ciudad donde el poder adquisitivo era mucho mayor que acá, que la gente estaba más allá dispuesta a pagar mucho más que lo que está dispuesta a pagar aquí en la ciudad. Por lo tanto, tuve que no bajar mis precios, y eso jamás lo hagan, chiquillas, sino que tuve que empezar a crear productos enfocados en la ciudad y ver qué cosas se vendían y qué cosas no se vendían. Así que me sirvió también para darme cuenta en qué ferias puedo llevar ciertas cosas, en qué ferias no. Las ferias son súper buenas y también ahí vamos a tocar un tema en algún otro blog más adelante para hablar sobre la feria, que es un buen punto, una buena ventana para darse a conocer y una buena vitrina para vender sus productos. Eh, pero vino la pandemia, ya todas saben, tuvimos que quedarnos encerradas, nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Yo estaba recién empezando a darme a conocer y tuve que pensar, chuta, ¿qué hago? Todavía seguía abasteciendo algunas personas de Punta Arenas, o sea, le seguía vendiendo algunos proyectos, seguía haciendo algunas cosas de vellón que yo enviaba, porcelana en frío,
pero obviamente ya no estaba siendo muy viable porque el flete, ya todos saben, es carísimo y cada vez mucho más caro. Y más encima en la pandemia se hacía mucho más difícil porque todo el mundo estaba enviando cosas, entonces todo se estaba vendiendo por internet. Y descubrí que existía gente que estaba dando clases por internet. Mi hermosa Paulita Huerta, si alguna vez me ves, Paulita, te mando besito. Y descubrí a la talentosa Paola y bueno, yo ya la conocía, no es que la descubrí dando clases virtuales en realidad, porque yo a la Paola ya le había comprado en algún momento algún muñeco, de hecho yo había hecho alguna muñeca, y ojalá que tenga algún video, o sea, una foto de esa muñeca que hice, con una muñeca patas largas, muy grande, muy hermosa, que la vendí rápidamente. Yo se la había hecho a mi hija, pero al final, ustedes podrán creer que mi hija cuando chica casi no tuvo muñecas hechas por mí. No le gustaban mis muñecas, no le gustaban mis diseños. Porque decía que, de hecho, en algún momento nos matamos de la risa porque decía, mamá, dedícate a otra cosa, eso no es lo tuyo. Y ahora estoy como emprendiendo en este mundo de la muñequería. Bueno, en fin, cosas que pasan, ¿no? Gajes del oficio. y, eh, y bueno, ¿en qué estaba? Bueno, que conocí a la Paola y me di cuenta que estaban dando clases. Entonces, hablando con una amiga que todavía estaba allá en Punta Arenas, que se quedó ella allá y yo me vine, se nos ocurrió la idea porque ella dijo, hoy yo voy a empezar a dar clases virtuales. ¿En serio? Hoy podríamos hacer algo juntos. Ya. Así que al final nos unimos, nos asociamos y empezamos a dar clases. La realidad, ella empezó a dar clases. A mí me daba una vergüenza atroz tener que estar en un vivo hablando con un montón de gente. No, yo siempre lo he contado, tengo cero personalidad. De hecho, el tema de los blogs, tenía ganas de hacerlo hace mucho tiempo, pero no lo hacía porque es otro formato distinto. Cuando yo me pongo a enseñar, yo estoy metida en lo que estoy enseñando, no estoy en la cámara hablando ni nada, entonces como que me daba muchos nervios. Bueno, pero uno tiene que aprender igual a superar los miedos, así que hay una buena lección. Eh, bueno, empezamos con mi amiga y ella daba las clases porque ella tiene personalidad de sobra y yo diseñaba los proyectos, pero después se nos empezó a hacer difícil porque obviamente que para darnos más a conocer, ella empezó a ir, nos invitaban en otras páginas y empezó a ir a otras páginas y eso significaba que yo tenía que ir produciendo más seguido y después tenía que más encima enseñarle a ella enseñarle la clase, entonces eran muchos pasos para llegar a dar una clase. Y decidimos mejor que cada cual siguiera su camino, seguimos siendo buenas amigas, hasta el día de hoy la quiero, la amo mucho, es mi hermana, yo digo, no, no es mi hermana de sangre, pero es como si lo fuera. Eh, y bueno, y ella ahora ya no se dedica a dar clases, ella tiene su emprendimiento, Ternura Austral, y se dedica a vender sus muñecos de trapo, hace muñecos personalizados y todo. Y bueno, yo decidí empezar sola a dar clases virtuales. Y no voy a contar en este blog cómo empecé a dar las clases, pero desde ese momento fue mi modelo de negocio. Empecé a emprender con el tema de las clases y fui creciendo porque en su momento decidí formalizarme, hacer un negocio formal, que todos pudieran percibir que esto iba en serio y que siempre fue mi anhelo dedicarme al tema de las manualidades. Lo enfoqué en el nicho de las muñecas de trapos, pero a mí me gusta hacer todo tipo de manualidades y de hecho muchas que han adquirido mis proyectos, mis muñecas, descubrieron varias técnicas, que el pelo lo hago con el fieltro, por lo tanto uso la técnica del afieltrado, que hacemos pintura, por lo tanto igual enseño a pintar los ojos o algunas técnicas, sobre todo en el country primitivo, como oxidar, que también pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube varios videos de algunas técnicas. Eh, y, eh, y bueno, y también el tema de la porcelana en frío, que también saqué un curso para lo que sean, para estas cosas, para las miniaturas y las cosas pequeñas que podrían también aplicarse para la muñequería. Así que trato de complementar todo y ahora estoy enamorada del amigurumi.
Y quise dejar este último espacio, este pequeño espacio al final, ya para irnos despidiendo, porque quedó más largo el video de lo que esperaba, lo siento, pero había mucho que contar. Eh, Porque si bien es cierto, yo conocí el amigurumi en Punta Arenas, me tocó estar en la última feria que estuve en, en la Expo Magallanes con unas amigas, mi amiga Jackie, que ella teje amigurumis y que además yo le vendía a ella cosas de porcelana en frío que ella las aplicaba a sus amigurumis. Por ejemplo, yo le hacía la cabecita y las patitas de porcelana en frío y ella tejía unas bolitas de tejido y le pegaba las cabecitas y las patitas y hacía llaveros con esta técnica, estas dos mezclas de manualidades. Y bueno, yo ya la conocía a ella, conocía su trabajo y la verdad de que ella tenía una técnica muy distinta porque se enfocaba mucho, no técnica distinta, sino que un nicho distinto porque se enfocaba mucho al tema del anime y estaba de moda Pikachu, Pokémon y todas esas cosas que yo no poco sé. Entonces no conocía mucho, pero nunca incursioné en el tema, bueno, sí, tejí un par de cosas, de hecho le voy a mostrar aquí en este mismo foto, en la última feria de la expo que estuve, que llevé igual unas cosas tejidas, pero muy poquitas, de hecho había comprado unas revistas, así que algunas cosas las saqué de revistas. Pero cuando vino la pandemia, yo estaba en pandemia con este tema de que no saber qué hacer, vi encontré muchos podcasts de tejidos y entre ellos la gente explicaba y mostraba sus amigurumis y yo estaba fascinada con los muñecos tejidos. Y fue así también como conocí, por ejemplo, a muchas diseñadoras que no conocía, a las tutitas, que son chilenas, y que en su momento compré algunos kits. De hecho, por ahí, no sé dónde está, no. Ando trayendo la bolsita de esos kits y bueno, Revés Derecho, que es la firma del hilo que se trabaja acá para los amigurumis, no estaba aquí en Valdivia, ahora ya está, menos mal, gracias a Dios. Así que me tocó mandar a pedir cajas de hilado de cotón para a tejer amigurumis. Así que me dio por tejer un par de, no les voy a decir que tejí mucho, re poco con videos tutoriales que seguí en YouTube. Me acuerdo haber hecho un par de personajes. Tengo algunos por ahí que se los voy a mostrar. Espera. Ay, pobrecito. Ahora lo encuentro horrible, pero tengo que ser bien objetiva. Sí tejí algunos que quedaron bien, pero este fue uno de los primeros que tejí y siento que o no lo rellené o con el pasar del tiempo, no sé, ahí cuéntenme las expertas en tejido si esto pasa, porque está bien floppy, así como que le faltara algodón. Y bueno, el diseño, como ustedes ven, súper básico, o sea, no tiene mayor ciencia y bueno, hice muchas cosas chicas porque, bueno, todas saben que a mí yo amo las miniaturas. Ahí, un gatito. Un... ¿Cómo se llama esto? Hoy se me fue la palabra. Bueno, ustedes lo van a recordar y me lo van a dejar ahí. Un fantasmita. Creo que me dio me quedaron estos porque obviamente no lo iba a vender y fueron como los primeros, pero después hice algunos que quedaron mucho mejor y que los vendí en la última feria que estuve en la Zabala, aproveché de llevarlos y los vendí todos. Ahora miren ustedes la diferencia de los proyectos de ese entonces y ahora que hago cosas un poquito más elaboradas. Tienen sus pifias, que son sus errores y todo, pero que obviamente que a la vista no lo van a ver a primera vista, pero pero por lo menos este es un diseño de Erika Hablas, algo así, que esa diseñadora me encanta porque tiene proyectos muy, muy lindos, los adoro porque me imagino incluso estos diseños hechos en tela. De hecho, creo que la voy a replicar en tela porque la encontré muy linda. Tiene hartos detalles y todo. Miren sus detalles ahí de sus piernecitas. Sus piernecitas flacuchentas, igual que yo.
No, mentira. Pero me encantó tejerla y uno, bueno, va probando también de que también con el correr del tiempo uno va también, no sé si perfeccionándose todavía porque estoy como recién retomando. Yo tejí un par de cosas en la época de la pandemia y después ya como me metí de lleno al tema de las clases virtuales de muñeco, no volví a tejer. Entonces, en algún momento decidí retomar el tejido, no tanto por el tema de los amigurumis, sino porque tenía muchos hilos que había comprado y muchas lanas. En la época de la pandemia me dio por tejer no solamente amigurumis, hice un par de amigurumis, pero también tejí cuellos, bufandas, gorros, así que hice harto ese tipo de cosas y me quedé con muchas lanas. Entonces dije yo, como no la estaba ocupando porque no eran los típicos colores que uno ocupa para hacerle los pelos a las muñecas, que uno eso los puede reutilizar, los colores café, rubios, qué sé yo. Pero tenías colores verdes, naranjos, eh, qué sé yo, rosado. Entonces decidí que los iba a empezar a ocupar para tejer, volver al tejido. De paso me perfecciono porque nunca me he perfeccionado ni en los amigurumis ni en sí en los tejidos, a pesar que tejí mucho ropa a mi bebé cuando era pequeña, pero eran cosas que yo seguí patrones en una revista y no son cosas así que yo diga, oye, me encanta ese diseño y lo puedo sacar así con facilidad. No, por eso digo que no soy experta. Y en cuanto a los amigurumis, quiero aprender la técnica bien, aprenderlos bien, porque me gustaría incorporarlos a las muñecas. Ya sea, puede ser muñequitas como mascotitas o, por ejemplo, como lo he ido incorporando de a poco en algunos proyectos. Por ejemplo, aquí tengo a Nicolás, que tiene una bufanda tejida, pero esta está tejida a dos palillos. No tiene mayor ciencia, pero la idea mía es poder incorporar, por ejemplo, ropa, por ejemplo, jersey, chalequito, quizás otro tipo de prendas, porque de todas maneras siento que le dan un plus eh, único a los proyectos y hacen que, obviamente, que tengan un valor agregado mucho mayor. Pero así que eso ha sido mi recorrido por el mundo de las manualidades. Cuéntenme qué les pareció mi primer blog. ¿Conocían estas cosas de mí? ¿Qué conocían? ¿Qué no conocían? Cuéntenme si ustedes también hacen, aparte de la costura, porque si llegaron aquí, la mayoría por lo menos, está en el canal, las que ya me siguen. Me siguen por el tema de los muñecos de trapo y los tutoriales y todo, pero no sé si conocían esta faceta mía de ser multi multimanualidades. A mí me encantaría aprender a hacer muchas cosas. De hecho, hace poco compré ¿cuánto que se llama? Una arcilla para probar a hacer algunos trabajos en arcilla. Y así incursionar en otras técnicas. Quiero volver a pintar, seguir con el tema de los amigurumis este año, que son algunos de mis propósitos, que también ahí voy a hacer un video con el tema de mis propósitos para este año y que lo podemos dejar para profundizar un poco más. Bueno, me despido porque ya, como les dije, la intención era que no fuera un video tan largo para que no se hiciera tan pesado. Espero haberlas acompañado en lo que ustedes pudieron haber estado haciendo el día de hoy, ya sea tomándose un cafecito, compartiendo con alguien, viendo el video o bien simplemente trabajando en su taller, en su lugar de su casa y espero volvernos a ver pronto en un próximo video, ya sea en algún tutorial, que yo voy a seguir subiendo tutoriales al canal o bien también con este formato de blog. Bueno, les mando un besito, un abrazo enorme desde mi campo, mi lugar de paz, de trabajo. Me despido y nos vemos hasta un nuevo video. Bye bye.